En esta segunda parte sobre este libro nos habla sobre la modernización política, América, Europa. Este tiene 3 pautas de modernización. La modernización política implica la racionalidad de la autoridad en la diferencia de las estructuras y la expansión de la participación política. Desde entonces en el occidente se extendió a lo largo de muchos siglos, por lo cual la secuencia y la magnitud de sus 3 componentes tuvieron importantes variaciones en distintas regiones, como Europa, América del Norte. Su expansión se produjo más evidente con mayor extensión en América y en Europa. Durante la Revolución norteamericana, eliminó a la corona inglesa del escenario americano, por lo que suprimió otra posible fuente de legitimidad de la soberanía popular. Asimismo, Robert Palmer mencionó la revolución del modelo a la historia del pueblo, el poder constituyente. Todos los gobiernos derivaron sus justos poderes del consenso de los gobernados. Dentro de este principio existió un poco espacio para limitar el sufragio. Si el pueblo establecía en forma directa un sistema de gobierno, podía también participar en el sistema establecido. Los requisitos de materia de la propiedad para poder votar no quitaron de todos sus derechos de sufragio y muchas personas. Primero se le convirtió en exigencia de pago de impuestos y después se abolió por completo, por lo que los nuevos estados que ingresaron a la Unión entraron en lo general a las restricciones económicas sobre el sufragio. La pauta inglesa que se tenía de la modernización institucional fue de naturaleza similar a la del continente, que tuvo resultados diferentes, por lo que se subordinaba el Estado, la autoridad centralizada, la soberanía firmada en el plano interno tanto como el exterior. También se diferenciaron las instituciones políticas y legales que extendieron las burocracias y crearon ejercicios permanentes. Los esfuerzos del Estuardo era racionalizar la autoridad según los lineamientos del absolutismo continental, que provocaron una lucha constitucional, de lo cual a la larga salió victorioso el Parlamento. Asimismo mencionaba que los cambios introducidos por los monarcas produjeron la quiebra de los principios esenciales de la Constitución medieval y menos aún estructurada. Entre dichos gobiernos y participaciones e instituciones se contaban la idea de la unión orgánica entre la sociedad y el gobierno, por lo que la armonía de las autoridades en el seno de este último, la subordinación del gobierno a la ley fundamental y el entrelazamiento de los planos legal y político, el equilibrio de los poderes entre la corona y el parlamento, los papeles representativos complementaron de estos 2 cuerpos, la vitalidad de las autoridades gubernamentales locales y el apoyo a la milicia para la defensa del reino. La modernidad comienza cuando los hombres desarrollan el sentimiento de su propia competencia, cuando empiezan a pensar primero qué pueden entender de la naturaleza y de la sociedad, después de que se pueden dominar sus propios fines, sobre todo la modernización que implica la creencia en la capacidad del hombre por cambiar su medio físico y social, mediante la acción razonada. Significa que el rechazo de las coerciones exteriores, su liberación prometeica del dominio de los dioses es hado y el destino. En el concepto dominante es especial de la Inglaterra la ideal medieval que caracteriza la autoridad que todo deriva a la ley, que le hace la ley. La soberanía de la ley permitía la existencia de una multiplicidad de autoridades humanas, pues ninguna de estas era la única fuente de ley. El hombre debía que tener obediencia a la autoridad, pero en residencia en muchas instituciones, el rey, el parlamento, los tribunales, la jurisprudencia, la costumbre, la iglesia, el pueblo, la soberanía era en verdad un concepto ajeno a la constitución de Tudor, por lo que la ley fundamental y la difusión de la autoridad eran compatibles con la modernización política. Esta necesidad de autoridad para el cambio, los cambios fundamentales en la sociedad y en la política, provienen de acciones internacionales de los hombres.
Por lo tanto, la autoridad tiene que resistir en esto, no en una ley inmutable. Los políticos apuntaban a la creación del supremo poder que mantenía el orden y constituyente de una autoridad pública, centralizada en lo superior a los partidos, sectas y grupos. Todos ellos debían de existir por tolerancia en aquella. La razón de este estado era una necesaria violación. En eso mencionaba que era exceso de la jurisprudencia, es bien de la utilidad pública, por lo que uno a uno los monarcas europeos se dedicaron a legitimar a sí mismas sus acciones haciendo referencia al Estado. La participación de las masas en la política era todavía en el futuro, por lo tanto la racionalización de la autoridad, de la concentración del poder monarca era absoluto. También mencionaba que el poder se mencionaba como en singular, que significaba influencia o dominio sobre las acciones de otro, función que se refiere a todo tipo de particulares de actividad que pueden definirse de distintas maneras. Poderes, en plural, no se usa para la mayoría de los autores, que significa funciones. Las instituciones administrativas, legales, judiciales, militares se desarrollaban como organismos semiautónomos por subordinados, responsables en una u otra forma ante los cuerpos políticos, monarca, parlamento, que ejercían la soberanía. La dispersión de funciones entre instituciones eran más o menos institucionalizadas en estímulo a sus desigualdades de poder entre estas. La función legislativa o de la elaboración de leyes, que encerraba más poder administrativa o de aplicación en ellas. La diferencia que se tenía en el consenso nacional social entre Europa y América explicaba las distintas maneras en que se extendió la participación política. En Europa esta expansión ostentó la señal de discontinuidades. En el institucional, la democratización señala el paso del poder del gobernante monárquico a la asamblea popular. En países donde las asambleas o los estamentos no sobrevivieron en el absolutismo, resultó más difícil en el paso del gobierno a la participación. En dicho sistema, la racionalización de la autoridad y la diferenciación de la estructura fueron llevadas a menudo tan lejos que eliminaron las oportunidades de participación popular por medio de las instituciones revolucionarias, y que se instalaba en una asamblea elegida por un pueblo. Las más destacadas contribuciones americanas a la política son las relaciones que están en una organización de participación popular. La mayor participación de institución política inventada en América es supuesto el partido político. Los americanos crearon la junta partidaria ante la revolución y las comisiones de correspondencia durante la crisis revolucionaria. Sobre la base de estos comienzos se organizaban los primeros partidos políticos, que a su vez reflejan de forma directa la naturaleza de la modernización política lograda en América. En los Estados Unidos, antes de que apareciera en otras partes como respuesta temprana la participación política del país, políticos ambiciosos tuvieron que organizar el electorado para triunfar en la competición del poder. Por lo que en la ciudad, por ejemplo, en 1800, los dirigentes republicanos decidieron que para ganar las elecciones debían vencer el estado de Nueva York, por lo cual era preciso triunfar en la ciudad con este fin, y no hubo la práctica del aparato del partido. La falta de instituciones sociales establecidas era innecesario que los liberales americanos defendieran la centralización del poder, ya que, como lo hicieron en los europeos, pudieron combinar el sistema político con la sociedad de Turgot para gran desconcierto de este último. Tenían los motivos para sentirse fascinados por América, que se trataba de una sociedad liberal, que ellos todavía habían conocido unida a una política conservadora en gran parte que ya habían olvidado. Esas instituciones conservadoras pueden muy bien cambiar el futuro con rapidez de lo que se hicieron en el pasado. La seguridad exterior y el consenso interno fueron principales factores que opusieron la modernización en las instituciones políticas y americanas.
Los gobiernos que son liberales, pluralistas, democráticos, sirven para perpetuar anticuadas estructuras sociales. Un sistema político tiene que estar ante todo en condiciones de innovar la política, es decir, promover la reformación social y económica por medio de la acción estatal. Las fuerzas sociales, los intereses y las instituciones tradicionales se encuentran fuertemente arraigados. Su cambio, destrucción exigente en la concentración del poder en los agentes de la modernización, esto se vincula con una notable redistribución del poder dentro del sistema político, por lo que la ruptura de los centros locales, religiosos, tanto étnicos y otro núcleo de poder, y las centralizaciones de este pueden tener instituciones políticas nacionales. Tanto las tribus y las aldeas son estructuras de poder más concentradas que innovan con mayor facilidad y rapidez del poder más disperso, en pueblos y ciudades de rápido crecimiento económico y de población que se relacionan con la concentración del poder en una pequeña élite empresaria. Existe el derrocamiento de los intereses tradicionales arraigados a menudo sobre la movilización de nuevas fuerzas sociales. La segunda clave es la capacidad del sistema del proceso de modernización que asimilan las fuerzas sociales que producen modernización. En muchos casos se trata de agrupamientos sociales que, por ejemplo, son empresarios u obreros urbanos, que no existen en la sociedad tradicional, pero que tienen de gran importancia al menos a la capacidad del sistema que incorpora grupos sociales tradicionales que adquieren conciencia política durante el proceso de modernización. El desarrollo de esta conciencia de grupo lleva a estos a formular exigencias al sistema político y a solicitar la participación en él, que a medida la prueba del sistema consiste en una capacidad de responder a tales exigencias. El poder en una sociedad depende de la cantidad e intensidad de relaciones que tienen influencia en un seno, es decir, las relaciones en las que la acción de una persona de un grupo provoca cambios en la otra persona de otro grupo. Los sistemas políticos se diferencian pues por una distribución de poder y también por una acumulación de este. El aumento que tiene de la producción de la riqueza depende de la industrialización de la misma forma en la que la producción del poder depende de la asimilación de nuevo sistema político. Los sistemas políticos difieren en su capacidad de acrecentar su riqueza por medio de la industrialización, es decir, su respectividad hacia nuevas formas de actividad económica. Los sistemas políticos se diferencian por una capacidad de extender su poder mediante la asimilación, que es decir, su receptividad de nuevos tipos de grupos, recursos políticos. La utilidad y el gran atractivo sistema unipartidario de los países en modernización consisten en que se trata de una institución que promueve en gran medida la concentración y por lo tanto la innovación, y también la expansión y por consiguiente la asimilación de grupos. Los sistemas unipartidarios establecieron en México el norte, que ha mostrado a los sistemas de manera que estas dos capacidades son probables que hayan sistema de partido dominante, donde existe un solo partido grande y muchos otros más pequeños parroquiales, étnicos y ideológicos. En los países con este tipo de sistema, como puede ser India e Israel, los partidos menores desempeñan un papel de importancia como dispositivos anunciados o de prevención al acceso de disminución de sus votos al partido dominante de las direcciones. Direcciones que deben moverse para mantener posición de tal que sea mediante la asimilación de nuevos grupos o innovaciones en la política. El dogma ideológico de la presión electoral se combinan para inducir al partido dominante al permanecer sus capacidades de innovación y asimilación. Tanto la capacidad de los sistemas tradicionales y los modernos para promover, reformar y asimilar grupos que varía pues según la naturaleza de sus instituciones políticas, del interrogante que tiene la capacidad de la monarquía tradicional en la expansión y concentración del poder.
Los sistemas políticos tradicionales tienen diferentes formas y dimensiones, como la democracia de la aldea, las ciudades, estados, reinos, tribunales y estamentos patrimoniales, como sistemas feudales, monarquías absolutas, imperios burocráticos, aristocracias, oligarquías y teocracias. En los sistemas políticos tradicionales se hace frente a desafíos de modernización que pueden subunirse bajo sus amplias categorías conocidas como el análisis político. El Estado feudal era el tipo de organización política en el cual todas las funciones ejecutivas de la sociedad, la economía, la judicial, la administrativa, la militar, son ejercidas simultáneamente por los mismos individuos, en tanto el Estado que se encuentra formado a la vez pequeñas agrupaciones sociales, como en cada uno de los cuales cuenta con las organizaciones necesarias para su autodeficiencia. Los dos sistemas históricos que son tradicionales, que son más representativos de estos tipos, son el imperio burocrático, por una parte, el sistema feudal. Por la otra, el Estado burocrático, centralizado en el rey, posee, como dice Maquiavelo, más autoridad que el feudal disperso. En el primero nombra directa o directamente a todos los funcionarios, en tanto en el segundo las funciones y el poder son hereditarios en el seno de una clase aristocrática. El Estado burocrático se caracteriza por una considerable movilidad social y política de los planos inferiores que pueden llegar a los puestos más elevados, en tanto que el feudal está más estratificado con hombres de un stand a otro. En el burocrático hay siempre una mayor especialización en las funciones de gobierno que un feudal. Asimismo, el Estado burocrático a menudo de toda la tierra es de propiedad del rey, en la práctica que éste ejerce el principal control en cuanto a la manera en la que se disminuye. En el feudal la propiedad es por lo general dispersa, hereditaria, su dominio se encuentra en gran parte más allá de la influencia monarca. En el sistema burocrático el rey o el emperador es la única fuente de legitimidad y autoridad. En el feudal que comparte dicha legitimidad es la nobleza, con cuyas fuentes de autoridad son súbditos independientes de la monarca sobre ellos. Tanto como la esencia del Estado burocrático es de flujo de autoridad en una sola dirección del superior del subordinado. La del feudal es el sistema de dos direcciones de derechos y obligaciones recíprocos entre quienes se encuentran en distintos niveles de la estructura sociopolítica militar. Asimismo, el Estado burocrático a menudo de toda la tierra es de propiedad del rey, en la práctica que éste ejerce el principal control en cuanto a la manera en la que se disminuye. En el feudal la propiedad es por lo general dispersa, hereditaria, su dominio se encuentra en gran parte más allá de la influencia monarca. En el sistema burocrático el rey o el emperador es la única fuente de legitimidad y autoridad. En el feudal que comparte dicha legitimidad es la nobleza, con cuyas fuentes de autoridad son súbditos independientes de la monarca sobre ellos. Tanto como la esencia del Estado burocrático es de flujo de autoridad en una sola dirección del superior del subordinado. La del feudal es el sistema de dos direcciones de derechos y obligaciones recíprocos entre quienes se encuentran en distintos niveles de la estructura sociopolítica militar. Una monarquía o gobernante no es la fuerza absoluta, se puede compartir por poderes reales de gobierno con otras instituciones y grupos, pero en todos los casos el monarca representa el papel político, activo, eficiente en el proceso del gobierno. Las monarquías se acercan sobre el modelo absoluto como frenos institucionales y constitucionales sobre la monarca. Respecto al rey se menciona que es el jefe de Estado en el símbolo de la continuidad, la identidad y la unidad nacional. Los poderes eficientes del gobierno son ejercidos por un gabinete producido por partidos políticos y responsables ante un parlamento elegido por voto popular. Los poderes son eficientemente del monarca, que se encuentran limitados por lo general a la posibilidad de ejercer cierta discreción en la elección, que se encuentra limitada por lo general a la posibilidad de ejercer el primer ministro.
cuando un partido dispone de una mayoría evidente en el Parlamento. Esta es conocida como monarquía constitucional. Un estado burocrático no es más que un estado feudal que avanza en una organización y que por siguiente es complejo de los estados burocráticos característicos de sociedades que se encuentran en más altos niveles de civilización, los feudales de sociedades en niveles más primitivas de este. Esta relación entre la forma política y el nivel de desarrollado parece bastante razonable. A diferencia de los sistemas feudales, los burocráticos existen instituciones políticas más diferenciadas en estructuras administrativas más complicadas, de una mayor especialización y división del trabajo con igualdad de oportunidades y movilidad social, con un mayor predominio de los criterios del desempeño sobre los de adjudicación de rasgos de modernización. Para concluir con el tema, el monarca puede tratar de mantener su autoridad mediante la prosecución del esfuerzo de modernización, pero a la represión necesaria para mantener dominados a los conservadores que se oponen de las reformas o libertades que se oponen a la monarquía. El comienzo de la ley del rey se basa en la aceptación por toda la sociedad de los conceptos tradicionales de autoridad, pero a medida que avanza la modernización, los nuevos grupos producidos rechazan estos conceptos sobre la modernización.